Recuerden que, por ejemplo, en la clase pasada estábamos viendo que era pasada durante una sesión de ejercicio. Es decir, son cambios agudos. Y ahora lo que vamos a ver es qué es lo que pasa si la persona está haciendo esas sesiones de entrenamiento de forma repetitiva y sostenidas en el tiempo. Obviamente el tipo de adaptaciones que veamos van a depender del ejercicio que está realizando la persona y recuerden que existe como cierta especificidad. Entonces, si una persona está entrenando para una maratón, no va a tener las mismas adaptaciones que una persona que realiza halterofilia, por ejemplo. Y es importante recordar que estas sesiones, pues, no van a generar adaptaciones si son muy esporádicas. O sea, si la persona lo que hace es salir a correr una vez al mes, obviamente no vamos a ver las mismas adaptaciones que si lo hiciera 2 veces por semana durante 3 meses. Entonces vamos a empezar con la parte de adaptaciones cardiovasculares. Entonces, las adaptaciones cardiovasculares nosotros las podemos dividir en aquellas que son centrales y periféricas. Entonces, las adaptaciones centrales son asociadas a cámaras cardíacas, es decir, corazón. Y las adaptaciones periféricas son asociadas a los vasos sanguíneos. Yo creo que uno, pues alguna vez en su vida se da cuenta que si usted entrena de forma regular, pero resulta que dejó de entrenar por un tiempo, pues vamos a ver el efecto del desentrenamiento. Entonces, la mayoría de las adaptaciones son reversibles. Eso quiere decir que, pues, yo puedo tener adaptaciones que habían sido desarrolladas, por ejemplo, en 6 meses, pero si la persona deja de entrenar, pues vamos a ver que se devuelven, no necesariamente a su basal, pero que sí se van a ir revirtiendo, y eso lo van a ver ya en la clase de desentrenamiento como tal. Otra cosa importante es que este tipo de entrenamiento, nosotros dijimos que va a depender de lo que está haciendo la persona, ¿verdad? Pero lo que tiene en común en general es que vamos a tener un aumento en el gasto cardíaco. Entonces, casi que en la mayoría de ejercicios siempre vamos a ver un aumento en la frecuencia cardíaca y un aumento del volumen sistólico. Entonces, si recuerdan, esos eran los principales determinantes del gasto cardíaco. Podemos decir entonces que esta es como la vía común que van a llevar a estas adaptaciones. Ahora vamos a empezar a ver las adaptaciones centrales y podemos identificar aquellas que son morfológicas, o sea, en donde está cambiando la estructura de las cámaras cardíacas como tal, y aquellas que son funcionales, es decir, que no necesariamente ocurre un cambio en la estructura, es decir, en lo que nosotros podemos ver macroscópicamente, sino que está cambiando pues su funcionamiento. Entonces, la primera adaptación que vamos a ver es el remodelado cardíaco. Yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado que muchos deportistas les hacen como parte de un control, les hacen un ecocardiograma. Bueno, un ecocardiograma en realidad es un ultrasonido que lo que busca es ver cómo están el tamaño de las cámaras cardíacas, es decir, qué tamaño tiene, por ejemplo, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, cómo está el funcionamiento de ese corazón y cómo está el grosor de las paredes de ese corazón. Entonces, si nosotros viéramos, pues obviamente ya como más en dibujos, ¿verdad? Como una caricatura. Entonces este es un corte coronal, que recuerden que el corte coronal era como si yo agarrara y cortara a la persona así como a la mitad. Entonces ahora estamos viendo un corte del corazón, de forma que vemos acá ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Si yo me fijo en las dimensiones, es decir, cuánto mide el diámetro de estos ventrículos, pues vamos a ver que de forma general tenemos mayor diámetro del ventrículo izquierdo, y vean que esta parte más clarita está representada como si fueran las paredes de esos ventrículos, es decir, el grosor de la piel. Y luego nos ponen también esta, recuerden que era la unidad funcional de los
miocitos cardíacos. Entonces vamos a ver acá sarcómeros y vemos un ancho de este sarcómero y un largo. Y esto es lo que ocurre en una persona normal. Ahora, resulta que una persona que tenga una enfermedad, por ejemplo, una persona que sea hipertensa, una persona que haya tenido un infarto antes, vamos a ver algo que se llama una hipertrofia patológica. Es decir, una hipertrofia asociada a enfermedad. Hipertrofia, cualquier cosa, significa pues, crecimiento o un aumento del tamaño del corazón, ¿no? Cuando nosotros tenemos una hipertrofia patológica, vean que vamos a tener cambios en las dimensiones de los miocitos cardíacos. Y podemos identificar una hipertrofia que vamos a llamar concéntrica y una hipertrofia excéntrica. Entonces, en una hipertrofia concéntrica vamos a tener sobre todo que se está engrosando la pared de los ventrículos. Vamos a tener un aumento del tamaño del corazón, pero vean que el lumen, es decir, la parte de adentro del ventrículo izquierdo como tal, no está tan aumentada. Esto se asocia, por ejemplo, en una persona que es hipertensa o en una persona que tenga algún tipo de enfermedad genética. Y luego podemos ver otro tipo de hipertrofia, que es una hipertrofia excéntrica, en donde vemos que hay un aumento en el diámetro del ventrículo izquierdo, pero la pared del ventrículo está relativamente delgada. ¿Okay? Entonces, concéntrica, paredes muy gruesas, excéntrica, delgadas, pero con un aumento en las cámaras cardíacas. Pues si nosotros viéramos de nuevo, estos miocitos están muy anchos, es decir, están dispuestos en paralelo, y estos están más bien alargados. Problema, por ejemplo, que si nosotros tenemos estos sarcómeros que están muy distanciados, esto puede impedir que haya las interacciones, ¿se acuerdan? La cadena de miocina y actina, y entonces podemos tener que estas personas tienen problemas en la contracción cardíaca. ¿Okay? ¿Pero por qué les estoy hablando de esto? ¿Por qué les hablo de los cambios en enfermedad? Bueno, porque hay que hacer la diferencia con una hipertrofia asociada a ejercicio, que vamos a decir que es una hipertrofia fisiológica. Entonces, muchas veces las personas que les hacen control, digamos, de no sé, un deportista de alto nivel, resulta que llegan y encuentran una hipertrofia, pero tienen que fijarse cómo es esa hipertrofia para saber si es inducida solo por el ejercicio o si es que la persona tiene alguna otra enfermedad. Sí, Carolina. Entonces la concéntrica podría dar más como en el momento contra resistencia, ¿sí? Ya casi la vamos a ver, pero sí, normalmente la concéntrica es más asociada a contrarresistencia. Entonces, en la fisiológica vamos a tener ciertos estímulos que van a generar, y podemos tener tanto hipertrofia concéntrica como excéntrica. Podemos tener de los dos tipos. Pero lo principal es que vamos a tener una función cardíaca preservada. O sea, a pesar de que tenemos cambios en la estructura del corazón, el corazón se sigue contrayendo igual, de forma adecuada. Es decir, no llegamos a algo que se llama falla o insuficiencia cardíaca. ¿Por qué es esto? Bueno, porque de forma general podemos decir que hay un aumento del diámetro del ventrículo izquierdo, pero que el engrosamiento de la pared es proporcional. Es decir, aumenta tanto el tamaño como el grosor de la pared. Cuando nosotros realizamos entonces un ecocardiograma, podemos ver estos cambios, hacemos mediciones y entonces podemos decir, mira, no, me parece que estos cambios son propios del entrenamiento, adaptaciones normales. ¿Por qué es que suceden estos cambios? Bueno, dijimos que el punto común iba a ser un aumento del gasto cardíaco, y al final esto lo que está generando es una sobrecarga hemodinámica. Entonces, cada vez que la persona haga esa sesión de ejercicio, vamos a tener que se está sobrecargando el corazón,
de forma transitoria, es decir, solo durante ese tiempo de ejercicio, pero si es repetitivo, vamos a llevar a cambios en la expresión genética, que va a llevar a un aumento en la síntesis proteica de proteínas asociadas a pues, la estructura del corazón como tal, y eso va a llevar a una hipertrofia cardíaca, que es lo que ya yo puedo ver como estos cambios estructurales. Y estos cambios al final vamos a obtener pues respuestas funcionales diferentes. Ahí les puse abajo que para lograr esas adaptaciones tenemos que tener sesiones de entrenamiento regulares y también suficientes. Entonces, ¿qué quiere decir esto de suficientes? Bueno, suficientes es que si una persona hace ejercicio de intensidad muy baja, probablemente no vamos a ver las mismas adaptaciones que si hace de intensidad alta. ¿Cuáles son estas señales fisiológicas? Es decir, ¿cuáles son las vías que van a llevar a la hipertrofia? Bueno, ya hablamos de una, que va a ser el aumento en la síntesis de proteínas. Y además los miocitos cardíacos que tenían esa persona van a aumentar de tamaño. Luego vamos a tener angiogénesis. ¿Alguno se acuerda qué era angiogénesis? Exactamente, entonces buenos días, tenemos aumento del grosor, por ejemplo, de la pared, pero se acompaña también de aumento en la vascularización. Es decir, vamos a tener también mayor densidad de capilares. Podemos tener, y esta es una diferencia con la hipertrofia patológica, que se genera un ambiente antioxidante. ¿Okay? Este ambiente antioxidante, pues, obviamente no va a generar, pues, cambios que ocurren en enfermedades. También tenemos aumento en la sobrevida celular, otra diferencia con la hipertrofia patológica, que más bien lo que se favorece es la muerte celular, vías de apoptosis. Y estas proteínas que se están sintetizando de nuevo van a ser muy reguladas, es decir, son proteínas que decimos que son de alta calidad. Cuando nosotros hablamos de eficiencia energética, muchas veces nos relacionamos con biogénesis mitocondrial. Entonces, en este caso también tenemos que aumenta la eficiencia energética. Entonces, recuerden que durante el ejercicio tenemos cambios endocrinos. Entonces, también eso puede generar señales fisiológicas, por ejemplo, la liberación de hormona tiroidea. La pregunta, sí. Entonces, digamos, cuando las señales son fisiológicas, se da como, bueno, digamos, hay una que usted dijo que era como la biopsia celular. Ajá. Todos esos son fisiológicas por ejercicio. Ok, entonces como... A pesar de que se están creando nuevas, hay proliferación celular, o sea, se crean nuevas células, estas células pues se van a mantener en el tiempo, no se van a mandar a vías de muerte celular. ¿Okay? La muerte celular se daría en la enfermedad. Entonces, la pregunta que me dijo Carolina, y entonces dijimos que las adaptaciones tenían que ver con qué tipo de ejercicio estaba realizando la persona. Entonces, vean, este es un estudio que llegaron y agarraron un montón de disciplinas ahí y entonces las dividieron. Por ejemplo, en aquellas que tenían un alto componente dinámico, que por ejemplo eran personas que hacían de corredores de larga distancia, jugadores de fútbol, podían ser también nadadores, y luego vieron cómo era el componente estático de esas disciplinas. Por ejemplo, con alto componente estático vemos levantadores de pesas, personas que realicen escalada, ciertos tipos de artes marciales, gimnastas, etc. ¿Okay? Obviamente hay
disciplinas que no van a tener solo un componente dinámico o solo un componente estático, sino que pues tienen una combinación, ¿verdad? Entonces fueron clasificándolos, les pusieron como un porcentaje de ese componente y los pusieron en este gráfico. Entonces uno después puede venir y puede buscar, no sé, el deporte que les interesa a ustedes. Y a ver, puede ser, por ejemplo, de bajo componente dinámico y bajo componente estático. Por ejemplo, ahí ponen yoga o las personas que hacen golf, los ponemos en este lugar de la tabla, y que tengan alto componente dinámico y alto componente estático. Por ejemplo, los que hacen remo, o las personas que hacen triatlón o ciertos tipos de ciclismo. Obviamente esto va a depender, vean que hay algunos que tienen como asterisco o señalcitas, y es que pues, depende del tipo de entrenamiento que está realizando la persona, si está en un periodo de competencia o etc. ¿Y por qué es que nos interesa dividir pues, los ejercicios con esta clasificación? Bueno, porque el tipo de hipertrofia que nosotros vayamos a tener depende de este estímulo. Entonces, por ejemplo, cuando son ejercicios que tengan un alto componente dinámico, por ejemplo, hablamos de corredores de larga distancia, sobre todo lo que vamos a ver es que ocurre una sobrecarga de volumen. ¿Okay? Esa sobrecarga de volumen lo que va a llevar a hipertrofia excéntrica. Se recuerden, hipertrofia excéntrica, teníamos sobre todo corazón grande pero con paredes relativamente delgadas. ¿Okay? Mientras que en personas que tenían un alto componente estático, levantadores de pesas, ciertos gimnastas, íbamos a tener como un estímulo la sobrecarga de presión. Entonces recuerden que en este tipo de disciplinas normalmente teníamos un aumento en las resistencias periféricas, teníamos un aumento en la presión arterial diastólica, y entonces esto se asocia a una hipertrofia concéntrica, que recuerden que eran paredes un poquito más gruesas, e igual cámaras cardíacas no tan grandes que si yo lo comparo con una excéntrica. ¿Y qué pasa con los que eran mixtos, verdad? Pues en realidad van a tener un tipo de remodelado de hipertrofia cardíaca que es una mezcla. Entonces podemos tener que hay una hipertrofia concéntrica, pero también hay dilatación. ¿Okay? Dilatación es eso que estábamos hablando, que se hace la cámara más grande a pesar de que la pared sea delgada. Sí. Digamos, en el caso de alto rendimiento, que muchos atletas de polo, de atletismo, de otros deportes que también se consideran una hipertrofia excéntrica, les mandan a trabajar la parte de fuerza. Ahí estarían también trabajando la hipertrofia concéntrica. Sí, digamos, normalmente cuando hacen este tipo de clasificaciones se centran como en cuál es la disciplina principal, pero obviamente pues, no quiere decir que la persona no esté trabajando la otra, ¿verdad? Y en buena teoría, cuando hacen este tipo de estudios, toman en cuenta esos otros entrenamientos. Entonces, lo que se hace es literalmente que agarran a un grupo de personas que practican este deporte y le hicieron ecocardiografías, y entonces vieron, mira, sí tiene sentido, esta persona, que sí, tal vez juega, no sé, básquet regularmente, de alto rendimiento, pero resulta que obviamente no solo va a entrenar de la parte del deporte como tal, sino que va a generar pues, otros entrenamientos aparte. Pero a pesar de eso, que sea como mixto, el que gana, digamos, el que predomina es el deporte principal. Y por eso también les decía que depende mucho de pues, qué momento estamos hablando, porque estas adaptaciones en realidad duran un tiempo, duran algunos meses en llegar a darse, pero si la persona está, no sé, pura pretemporada, y pues no va a ser lo mismo que si está dada por competencia. Ok, ¿todo bien con esto, chicos? A pesar de que podemos tener hipertrofia concéntrica, hipertrofia excéntrica, dependiendo de los tipos de deporte, recuerden que
siempre la función se va a mantener normal. Entonces, a pesar de que podemos identificar cambios en las estructuras, la contractilidad se va a mantener conservada, independientemente del tipo de remodelado o de hipertrofia que estemos viendo. Ahora, si uno se va ahí ya como más molecular, así como las partecitas más pequeñas de por qué es que ocurren estos cambios, acá en este artículo lo que pusieron es, esta es una célula que en realidad pusieron como una mezcla, como qué pasaría si son miocitos, que son estos receptores, qué pasaría si son células endoteliales, que es esta parte, qué pasaría si no son miocitos, etc. Y de esta diapositiva, obviamente no les voy a preguntar todos los nombres, entonces lo que me interesa que conozcan es que dependiendo de los estímulos que estén ocurriendo durante el ejercicio, eso puede generar pues ligandos que llegan a receptores y activan vías de señalización. Y la que más me interesa, o las dos que más me interesan, va a ser la asociada a la vía de las MAP quinasas y la vía del mTOR. ¿Okay? Vean que si ustedes van por cada una de las vías, en realidad estas se repiten. MAP quinasas también está acá de este lado y mTOR. Y cuando terminamos con estas vías de señalización, pues lo que vemos son estas respuestas que vimos al principio, hace un par de diapositivas, y es que vamos a tener angiogénesis, aumento de la síntesis proteica, aumento del tamaño celular, un metabolismo energético más eficiente, biogénesis mitocondrial, se favorece la sobrevida celular y tenemos que la contractilidad está preservada. ¿Okay? Entonces, obviamente no se tienen que aprender todas las vías de señalización, pero sí sabe que durante el entrenamiento vamos a favorecer estas dos vías, vía de la MAP quinasa y el mTOR, y esto va a llevar, y eso se lo tienen que saber bien, las respuestas, o sea, cuáles son las adaptaciones que estamos teniendo con el ejercicio. ¿Serían todas las adaptaciones? Las de abajo sí, es que en realidad son repetidas de la otra diapositiva, es así. ¿Alguna pregunta con adaptaciones centrales? Sí. Pues con respecto a esto, y en los dos tipos de hipertrofia que se presenta, usted menciona que la contractibilidad va a ser Que se conserva. que se conserva, pero ¿qué hace referencia con ese conservar? O sea, ¿se mantiene al mismo ritmo? No necesariamente que se va a mantener al mismo ritmo, sino que acuérdense que lo que les dije de la enfermedad, donde estos miocitos se podían ir, como que aumentaba la longitud, la distancia entre ellos, y entonces podía llegar a pasar que no se diera una interacción adecuada entre actina y miocina. Eso no pasa en ejercicio. En ejercicio siempre vamos a tener que se logra esa interacción, se logra la contracción adecuada, entonces la persona va a mantener algo que se llama la fracción de eyección conservada. ¿Alguno se acuerda qué era la fracción de eyección? Sí, De todo lo que se llenaba el corazón, ¿cuánto salía? Es decir, volumen sistólico entre volumen telediastólico. ¿Okay? Entonces, eso se conserva en los cambios fisiológicos. ¿Sí? Entonces, eso no necesariamente quiere decir que se está contrayendo exactamente igual, porque resulta que si se estaba llenando más, también va a expulsar más, pero esa relación se va a mantener. Incluso se ha visto que puede haber una mejoría de la contractilidad. Entonces, ahorita vamos a ver que de hecho una hipertrofia cardíaca va a llevar a cambios funcionales. Entonces puede funcionar aún mejor. Pero ahorita ya vamos a ver eso. Y esa mejoría sería que, digamos, hay más sangre que tiene. Ajá, exactamente. Podemos tener una mejor contracción, una mayor fuerza de contracción cardíaca, y eso genera un aumento del volumen sistólico.
Ok, entonces ya vimos adaptaciones centrales, estructurales o morfológicas. Ahora vamos a ver cómo cambia el funcionamiento del corazón con el entrenamiento. Entonces, vean, este es un gráfico eje X, consumo de oxígeno, es decir, una persona que está haciendo ejercicio a más intensidad aumenta su consumo de oxígeno. Y eje Y, frecuencia cardíaca. Acá le hicieron este estudio a personas que eran no entrenadas, color azul, entrenados, color rojo, élite, color verde. ¿Qué les llama la atención de este gráfico, chicos? Que los élite con menor, o sea, con menor consumo de oxígeno, tienen como una... Ajá, entonces vemos que si nos fijamos, por ejemplo, en la pendiente de las gráficas es diferente. ¿Cómo ven ustedes que eso que estaba diciendo Carolina, creo que era como a qué frecuencia cardíaca están empezando? Entonces, a un ejercicio de muy baja intensidad, vemos que los élites tienen una frecuencia cardíaca como por ahí de 80, entrenados como 120 y no entrenados 130. ¿Cómo ven ustedes que está la frecuencia cardíaca máxima? Igual para todos, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos decir que de manera general se cumple que a mayor consumo de oxígeno, mayor frecuencia cardíaca. Que eso en realidad uno nunca ha visto cuando hace ejercicio, ¿verdad? Obviamente, si está nada más apenas caminando, la frecuencia se le aumenta un poquillo, si se pega una carrera, la frecuencia aumenta muchísimo. Este aumento de la frecuencia cardíaca es más rápido en las personas no entrenadas que en las personas entrenadas o élite. Pero la frecuencia cardíaca máxima es igual para todos. Todos llegaron a una frecuencia cardíaca máxima más o menos como a 180. Lo que pasa es que cambia el consumo de oxígeno al que lograron esa frecuencia cardíaca máxima. ¿Okay? El no entrenado, con 4 litros entre minutos, ya llegó a su frecuencia cardíaca máxima. El entrenado, digamos que por ahí de 5 litros entre minuto. Y el élite, hasta los 7, es que alcanzó su frecuencia cardíaca máxima. Ok, entonces, decimos, frecuencia cardíaca máxima no cambia con el entrenamiento, pero a intensidades submáximas, por ejemplo, si yo agarro el mismo consumo de oxígeno, digamos 5 litros 3 litros entre minuto, digamos, en las personas entrenadas se alcanzan frecuencias cardíacas inferiores al compararlo con los no entrenados. ¿Okay? ¿Todo bien con esto? ¿Por qué es que sucede estos cambios? Bueno, se ha visto que con el entrenamiento vamos a tener mayor tono parasimpático. Se dice que puede aumentar la sensibilidad de los vasoreceptores y que hay una parte de ahí que no se sabe. Puede ser que la persona lo traiga, que sea por genética. Y algo importante es que dijimos que estos cambios estaban empezando en un punto diferente. ¿Y por qué es esto? Porque la frecuencia cardíaca en reposo también cambia con el entrenamiento. Entonces, en las personas entrenadas, ¿cómo es la frecuencia cardíaca en reposo? ¿Menor o mayor que las no entrenadas? Menor. Normalmente, ese es de hecho el hallazgo más frecuente. Uno llega y ahora como la gente usa sus relojes, ¿verdad? Inteligentes. Una persona entrenada, usted en cualquier momento del día le pregunta, ay, ¿cómo está su frecuencia? Normalmente andan 60, 50, por ahí. Una persona no entrenada, probablemente en reposo, va a andar con una frecuencia cardíaca de 80, 70, más o menos. ¿Okay? Eso es entonces, por esto que está predominando el tono parasimpático, cambia la sensibilidad de los vasoreceptores y hay una parte que es propia
de las células marcapasos, que simplemente pues, están disminuyendo su tasa de disparo porque el entrenamiento les provoca. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el periodo de recuperación? Entonces, dijimos, en reposo, ¿cómo iba a estar la frecuencia cardíaca de entrenados? Menor. Eso nos fijamos acá en gráfico. Reposo, antes de iniciar el ejercicio, ¿cómo está la frecuencia cardíaca máxima? Y este es un estudio que hicieron en personas antes del entrenamiento y después de un periodo de entrenamiento. ¿Ok? Entonces, las figuritas cuadrado o círculo blanco es antes del entrenamiento y los negros después del entrenamiento. Entonces, en estos sujetos antes del entrenamiento tenían una frecuencia cardíaca en reposo mayor que después del entrenamiento. Bien. Ahora, la persona hizo una sesión de ejercicio y luego le siguieron midiendo la frecuencia cardíaca en el periodo de recuperación. ¿Qué notan ustedes? ¿Cómo cambió esas frecuencias cardíacas en recuperación? La frecuencia cardíaca, entonces, cuando, bueno, la basal, ¿verdad? Vocales. Basales antes del entrenamiento, negros después del entrenamiento. Antes del entrenamiento eran más altas que después del entrenamiento. Exactamente, entonces, y vean que después del periodo de recuperación, los que eran entrenados lograron llegar a frecuencias cardíacas muy parecidas a las iniciales. ¿Okay? Entonces, con el entrenamiento va a disminuir el periodo o el tiempo de recuperación de la frecuencia cardíaca y la pendiente a esta recuperación también es más rápida con el entrenamiento. Esto de los cuadros y círculos era porque este estudio lo hicieron con entrenamiento de baja intensidad y los cuadrados de baja intensidad y los círculos de alta intensidad. Pero en ambos casos se veían resultados parecidos. ¿Okay? Entonces, en resumen de todo lo que acabamos de ver, con frecuencia cardíaca, en reposo, en las personas con el entrenamiento pasaron de la línea azul a la roja, es decir, en reposo disminuyó su frecuencia cardíaca. Durante el ejercicio llegan a frecuencias cardíacas máximas iguales, pero en el periodo de recuperación, con el entrenamiento, bajan más rápido, es decir, disminuye el tiempo de recuperación, la pendiente es mayor. Sí. Entonces, eso es como, digamos, pre-training, sería como antes de haber hecho como la sesión de entrenamientos para hacer las adaptaciones. No, digamos, ese es que a mí llegan y me hacen este protocolo. Me midieron la frecuencia de reposo durante una sesión de ejercicio en recuperación. Y luego a la misma persona la ponen a entrenar por 6 meses. Ajá. Y a los 6 meses le repiten el protocolo. Okay. Sí, eso era lo que estaba. Entonces, es como durante el ejercicio, pero ahorita, y cómo cambia a los 6 meses de estar entrenando constantemente. Las adaptaciones. Las adaptaciones. Ya son adaptaciones a largo plazo. El gráfico anterior era igual. También, exactamente, se les hace exactamente el mismo protocolo, pero ahorita y después de 3 meses de estar entrenando a baja o alta intensidad. Entonces dijimos que iba a mejorar el tiempo de recuperación con el entrenamiento. Sí, todo esto, cuando yo hablo de entrenamiento, normalmente estoy hablando de qué es lo que pasa después de 3 meses de entrenar, más o menos. Bien. Entonces, esa es la primera adaptación funcional. Segunda adaptación funcional. Acá vemos
sujetos no entrenados, sujetos entrenados, sujetos élite, y cómo cambia el volumen sanguíneo. Entonces, nosotros vemos que el volumen sanguíneo aumenta en las personas entrenadas. ¿Okay? ¿Por qué es que aumentan las personas entrenadas? Porque resulta que vamos a tener aumento en la síntesis, por ejemplo, de albúmina. Esa albúmina va a aumentar el volumen intravascular. Entonces, con el entrenamiento, aumenta el volumen sanguíneo. ¿Okay? Ahora, este volumen sanguíneo va aumentando ahí por los siglos de los siglos. No, ¿verdad? O sea, esto tiene como cierto límite, no es que nosotros vamos a, conforme más entrenamos, nos empieza a salir ahí sangre por los poros, no, ¿verdad? Entonces, eso es porque nosotros esperamos que con el entrenamiento se alcance un máximo de un 20% de aumento en el volumen sanguíneo. Y que ya a las 2 semanas, a los 10, 14 días, se estabiliza, se alcanza una meseta. ¿Ok? Y ya esos cambios se mantienen en el tiempo. Ahora, voy a volver a mi ejemplo que les había dicho la vez pasada. Profe, una pregunta. Sí. Usted acaba de decir como que llega un punto que las personas llegan con una meseta. Sin embargo, a pesar de que hay diferentes personas élite, estas personas han mostrado que algunas sí logran tener mayor volumen. Sí, lo que pasa es que como no ocurren las adaptaciones aisladas, sino que ocurren todas al mismo tiempo, entonces en realidad al final las adaptaciones se van a ir compensando entre sí. Entonces sí, ellos de fijo logran un aumento aún mayor del volumen, pero eventualmente se van a estabilizar. Entonces chiquillos, voy a volver a el ejemplo que les dije la vez pasada del fresco de Chang. También lo pueden empezar como con esos como los bubble tea. Entonces, si yo tengo la misma cantidad de fresco de Chang, pero le echo mucha agua, va a estar muy diluido. Si le echo poquita agua, va a estar muy concentrado. Entonces, en las personas con el entrenamiento, vamos a tener, dijimos, un aumento del volumen sanguíneo, que acá lo ponen como aumento del volumen plasmático, porque es lo que más aumenta. Entonces las barras negras aumentaron, eso ya lo conocimos. Pero resulta que con el entrenamiento, vean que existen cambios en el volumen de eritrocitos, o sea, en la cantidad de glóbulos rojos que tiene esa persona. Con el entrenamiento aumenta el volumen de eritrocitos. Sí. No está asociado con la ósea. Está asociado, se favorece la eritropoyesis. Entonces aumenta eritropoyetina y eso va a aumentar la síntesis de glóbulos rojos. ¿Okay? Pero si yo me fijo en personas élite o en personas entrenadas, la proporción de este cambio es mayor en el volumen plasmático. Es decir, a pesar de que los dos factores aumentan, aumenta aún más el volumen plasmático. Entonces, ¿cómo creen ustedes que esté la concentración de eritrocitos en una persona élite? Disminuida. Y esa concentración es lo que nosotros llamamos hematocrito. ¿Ok? Entonces, si yo le hago a una persona un hematocrito, yo esperaría que disminuya en las personas élite. Pero eso no quiere decir que sea porque tiene menor cantidad de glóbulos rojos. Simplemente es porque a pesar de que aumentaron, quedaron muy diluidos, porque el aumento del volumen plasmático fue aún mayor. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Ahora, si nosotros tenemos un aumento del volumen sanguíneo y, por ejemplo, cambios estructurales, un remodelado cardíaco,
Entonces, ¿cómo creen ustedes que está el volumen sistólico en las personas entrenadas? Aumentado, ¿por qué aumentado? Porque sí. Si tenemos más sangre, se va a llenar más el corazón y eso va a llevar a que expulse más. ¿Cómo se llamaba eso, chiquillos? Se llamaba una ley. La ley de Black-Starr, exactamente. Y si yo tengo cambios en la estructura del corazón, que dijimos que iba a mantener su contractilidad, entonces los dos factores llevan a un aumento del volumen sistólico. Ok, entonces veanlo acá. De manera general, nosotros dijimos, a mayor consumo de oxígeno, aumentaba el volumen sistólico. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, a mayor consumo de oxígeno, había mayor contracción muscular. ¿Qué pasaba con el retorno venoso? Mayor contracción muscular. ¿Qué pasa con el retorno venoso? Aumento. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar con el volumen sistólico? Aumento. Si se llena más el corazón, saca más. Entonces, a mayor consumo de oxígeno, mayor volumen sistólico. Tanto en personas, estos son los mismos colores del gráfico de antes, tanto en personas no entrenadas como en élite. ¿Okay? Pero si yo comparo el volumen sistólico máximo en este caso, ¿cómo se ve? Ahora sí cambia. En la élite alcanza un volumen sistólico muy alto. Estos son casi, 200 mililitros. En las personas no entrenadas, vean que apenas llegaron a 120 por ahí. ¿Okay? Entonces, con el entrenamiento, aumenta volumen sistólico máximo. Pero esto se puede ver más como personas que compiten en ese tipo de aeróbico, ¿verdad? Sobre todo en aeróbico. Sí, eso sí es cierto. Ok. Ahora, ¿de qué dependía el gasto cardíaco, chicos? Y la frecuencia. ¿Okay? Entonces, en reposo, ¿cómo dijimos que estaba la frecuencia cardíaca? Con el entrenamiento disminuye. ¿Cómo iba a estar el volumen sistólico en reposo con el entrenamiento? Volumen sistólico en reposo, digamos acá, con el entrenamiento, sube más bien. ¿Por qué? Porque en reposo también tiene mayor volumen sanguíneo. Entonces eso es en reposo. ¿Okay? Entonces, si nosotros vemos gasto cardíaco en reposo comparando personas no entrenadas y entrenadas, ¿qué pasó con la frecuencia cardíaca? Disminuyó. Pero ¿qué pasó con el volumen sistólico? Aumentó. Entonces, si yo estoy disminuyendo un factor y aumentando el otro, el gasto cardíaco se va a mantener relativamente constante. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasaba con la frecuencia cardíaca máxima con el entrenamiento? ¿Cambiaba o no cambiaba? No cambiaba. Ese era el que se quedaba igual. Ok, entonces, frecuencia cardíaca máxima, no entrenados y entrenados igualita. Pero el volumen sistólico sí aumentaba. Entonces, en este caso, si estamos aumentando uno de los factores, a pesar de que el otro queda igual, y el gasto cardíaco, a ejercicio, por ejemplo, de intensidades muy altas, sí aumenta con el entrenamiento. ¿Sí? Esta capacidad de lograr un gasto cardíaco alto
se dice que es un indicador de cómo es la capacidad funcional de una persona. Es decir, que tanto logra aumentar, por ejemplo, su volumen sistólico, habla de cómo está, digamos, ese nivel de entrenamiento de la persona. Lo vamos a llamar como la capacidad funcional de esa persona. ¿Por qué? Porque si la persona no entrena para nada, el volumen sistólico máximo es muy bajito. En cambio, si una persona entrena, este volumen sistólico aumenta. Ahora, dijimos que una de las características de estos cambios fisiológicos era que, a pesar de que teníamos cambios en la estructura, también iba a haber angiogénesis, es decir, que también se iba a aumentar la perfusión a esos lugares, la vasculatura. Entonces, a pesar de que nosotros tengamos remodelado de hipertrofia, hay un aumento proporcional del flujo sanguíneo coronario. ¿Por qué es que les hago tanto énfasis en esto? Porque en enfermedad esos cambios en la estructura no se acompañan de mayor irrigación, o sea, no aumenta la perfusión de forma proporcional. Entonces, resumen de lo que hemos visto. Frecuencia cardíaca en reposo y intensidad su máxima disminuye con el entrenamiento, aumenta el volumen sistólico, mejora la perfusión de forma proporcional a esos cambios en la estructura, y el remodelado cardíaco puede llevar solo aumento del volumen y el grosor y depende del tipo de ejercicio que hagamos. ¿Ok? ¿Qué hora es? Estoy así, pero si quieren hacemos un receso.